La noche en que Annalise vino al mundo, 3 mujeres estaban en una cabaña que olía a sudor, sangre y humo de pino. El aire era denso, sofocante, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. Afuera, las cigarras cantaban su canción febril, y en algún lugar a lo lejos, un perro aullaba bajo y lastimero. Marta, la partera mayor, había traído al mundo más bebés de los que podía contar. Niños fuertes, niñas enfermizas, mortinatos envueltos en tela y enterrados sin nombre. Pero nunca había traído al mundo a un niño como este. La madre apenas tenía 16 años. Se llamaba Sally, una trabajadora de campo con la piel del color de la tierra húmeda y manos que solo habían conocido el algodón y el dolor. Yacía sobre un jergón de paja, su cuerpo temblando, su aliento entrecortado. El parto había sido largo y cruel, extendiéndose desde la tarde hasta la oscuridad. Las otras mujeres, Esther y Ruth, limpiaban su frente con trapos húmedos y susurraban oraciones que sonaban huecas en el calor opresivo. Cuando el bebé finalmente llegó, no lloró. Marta atrapó el diminuto y resbaladizo cuerpo entre sus manos callosas y se congeló. Los ojos de la niña estaban abiertos, enormes, fijos y azules. No el azul lechoso de los recién nacidos, no el gris pálido que a veces se desvanece a marrón. Este era el azul cristalino y profundo de un cielo de verano. El mismo tono que pertenecía a la familia del amo. Los mismos ojos que miraban desde el retrato que colgaba en la casa grande. Los mismos ojos que no tenían por qué estar en esta cabaña, en esta niña nacida de una esclava y un secreto que todos conocían, pero nadie nombraría. Dime en los comentarios de qué país eres y qué te pareció esta historia y si esta historia te impresionó. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia futura. Esther jadeó y retrocedió, llevándose la mano a la boca. Ruth emitió un pequeño sonido, algo entre un sollozo y una oración. Marta no dijo nada. Envolvió al bebé en una tosca tela de algodón y la colocó en los brazos de Seleli. La chica miró a su hija y las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No lágrimas de alegría, lágrimas de saber. El hijo del amo había visitado los cuartos 3 veces esa primavera. Todos lo habían visto. Nadie lo había detenido. Y ahora aquí estaba la prueba, lloriqueando suavemente a la tenue luz de una sola linterna. Pero la niña no lloriqueó por mucho tiempo. Se cayó casi de inmediato, sus ojos azules fijos en el rostro de su madre, con una intensidad que hizo que la piel de Marta se erizara. La llamaron Anais, aunque el nombre fue pronunciado solo una vez por Sai, con una voz tan baja que fue casi un susurro. Después de eso, la niña se convirtió en la niña o ella, o nada en absoluto. En una semana, Sally ya no estaba, enviada al norte, dijeron por su salud, por su propio bien. La verdad era más simple y cruel. Había sido vendida. Vendida a un comerciante que se dirigía a Maryland, vendida para borrar la evidencia, vendida para hacer sitio a la mentira que la reemplazaría. Annalise fue dejada atrás, escondida en los cuartos como un secreto demasiado peligroso para ser contado. Fue criada por Marta, quien la acogió no por amor, sino por deber. La niña fue extraña desde el principio. No lloraba como los otros bebés. No reía, ni balbuceaba, ni alcanzaba cosas como hacen los niños. Observaba, siempre observaba, con esos ojos azules imposibles que parecían ver a través de las paredes, a través de las mentiras, a través de la piel. Para cuando tenía 2 años, los animales habían comenzado a notarla. Las gallinas se dispersaban cuando se acercaba, los perros gemían y se escabullían con la cola entre las patas. Los caballos en el establo pateaban y resoplaban, con las orejas hacia atrás y los ojos en blanco. Incluso los cuervos, generalmente audaces y ruidosos, guardaban silencio cuando ella pasaba bajo los árboles, como si el mundo mismo contuviera la respiración en su presencia. Los otros niños la evitaban, no jugaban con ella, no le hablaban, ni siquiera la miraban si podían evitarlo. No era crueldad exactamente, era instinto. Algo en ellos reconocía que era diferente, que llevaba algo dentro que no pertenecía. Los adultos no eran mejores. Se santiguaban cuando la veían, murmuraban oraciones en voz baja, tocaban hierro o sal, o cualquier amuleto que pensaran que podría protegerlos. El supervisor, un hombre llamado Thaddeus Crenshaw, se negaba a acercarse a ella. Crenshaw era un hombre duro, un hombre que había azotado a hombres adultos hasta hacerlos sangrar, que había perseguido a fugitivos con perros y los había arrastrado de vuelta encadenados. Pero cuando Annalise lo miraba, él se apartaba, con la mandíbula apretada y las manos temblando. Una vez, cuando ella tenía 4 años, él había intentado golpear a Marta por alguna ofensa imaginaria, y Anais se interpuso entre ellos. No había dicho una palabra. No se había movido, solo lo había mirado, y Crenshaw había bajado la mano con el rostro pálido y se había alejado sin hacer ruido. La casa grande fingía que no existía. El amo, un hombre llamado Garrett Ashford, nunca la reconoció. Su esposa, una mujer frágil con gusto por el láudano y el silencio,
Nunca habló de ella. La plantación funcionaba como siempre, con su algodón y su crueldad, su riqueza construida sobre espaldas rotas y espíritus rotos. Pero todos lo sabían, todos lo sentían. La niña era una grieta en los cimientos, un defecto en el diseño, un recordatorio de que algunos pecados no podían ser enterrados. Cuando Annelies cumplió 5 años, comenzó a hablar, no de la manera entrecortada e infantil de otros niños, sino en frases completas, claras y precisas. No hacía preguntas, hacía afirmaciones. Le dijo a Marta cuándo vendría la lluvia. Y así fue. Le dijo a Ruth que su hijo se caería del desván del granero, y 2 días después lo hizo. Le dijo a Esther que la esposa del amo caería en cama y no se levantaría más, y en un mes la mujer estaba muerta. Nadie le había enseñado a leer, pero ella podía. Se sentaba en la tierra fuera de las cabañas, trazando letras en el polvo con un palo, descifrando palabras de trozos de periódico o almanaques viejos que llegaban a los cuartos. Leía la Biblia, aunque nadie se la había dado. Leía contratos, libros de contabilidad, cualquier cosa que pudiera encontrar. Y cuando leía, sus ojos se movían rápidamente, con avidez, como si estuviera consumiendo algo más que palabras. Marta observaba a la niña con una mezcla de asombro y terror. Había noches en las que se despertaba y encontraba a Anaís de pie junto a la ventana, su pequeña silueta recortada contra la luz de la luna, sus labios moviéndose sin sonido como si hablara con alguien que solo ella podía ver. Había mañanas en las que Marta descubría extraños patrones dibujados en la tierra alrededor de la cabaña, símbolos que parecían casi escritura, pero en ningún idioma que ella reconociera. Y había momentos, breves e inquietantes, en los que Marta miraba a la niña y sentía la certeza de que algo antiguo le devolvía la mirada a través de esos ojos azules. El predicador llegó cuando ella tenía 6 años. Era un hombre itinerante, un bautista con una voz estruendosa y la convicción de que la salvación se podía ganar a través del agua y la oración. Había oído los susurros sobre la niña e insistió en bautizarla. Marta intentó negarse, pero el predicador fue insistente y el amo, ansioso por deshacerse de la mancha, estuvo de acuerdo. La llevaron al arroyo un domingo por la mañana, el cielo gris y pesado con la promesa de lluvia. El predicador se metió en el agua, su abrigo negro ondeando a su alrededor, e hizo señas a Annelies para que avanzara. Ella fue sin dudarlo, sus pies descalzos silenciosos sobre las piedras lisas. Los otros esclavos estaban en la orilla, observando, sus rostros ilegibles. El predicador puso su mano sobre la cabeza de ella y comenzó a orar. Su voz se elevó, ferviente y autoritaria, invocando al Señor para que limpiara a esta niña, para que lavara cualquier oscuridad que se aferrara a ella. La sumergió en el agua, manteniéndola debajo por un largo momento. Cuando la sacó, jadeante y goteando, el agua a su alrededor se había vuelto negra. No turbia, no fangosa, negra, como tinta, como aceite, como algo vivo. El predicador retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos, su boca moviéndose sin sonido. Annelies se quedó en el arroyo, sus ojos azules fijos en él y dijo, «No puedes lavar lo que soy». Él se fue esa tarde y nunca regresó. La historia se extendió rápidamente, llevada por susurros y miradas de reojo, y en cuestión de días, toda la plantación supo que la niña estaba maldita. La niña era impía. La niña era algo que nadie podía nombrar. Los médicos vinieron después de eso, hombres con abrigos elegantes y maletines de cuero llenos de instrumentos y teorías. La examinaron, la midieron, la probaron. Un médico, un hombre de sabana con gafas y un cuaderno, escribió que poseía una percepción nerviosa más allá del sentido humano. Afirmaba que podía oír los latidos del corazón desde el otro lado de una habitación, podía sentir cuando alguien mentía, podía predecir eventos con una precisión asombrosa. Pasó 3 días en la plantación realizando experimentos, haciendo preguntas, tomando copiosas notas. En la mañana del 4.º día, recogió sus cosas y se preparó para irse. Marta lo encontró en el patio cargando sus maletas en su carruaje. Le temblaban las manos. «¿Qué encontraste?», preguntó ella. El médico la miró con el rostro pálido. «Encontré», dijo lentamente, «que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar y que quizás no debería intentar». ¿Qué hizo ella? Él subió a su carruaje y tomó las riendas. «Me miró», dijo en voz baja, «y me habló de mi hija, la que perdí hace 15 años, la que nadie conoce». La describió perfectamente, hasta el color de su vestido el día que murió. Él chasqueó las riendas y el caballo se lanzó hacia adelante. Ella no debería saber eso. Nadie debería saber eso. Otro médico vino un mes después, mayor y más escéptico. Era un hombre de ciencia rígida, que despreciaba la superstición y el folclore. Examinó a Annelies con desapego clínico, probando sus reflejos, su visión, sus habilidades cognitivas. Le pidió que leyera pasajes, que resolviera problemas matemáticos, que identificara objetos solo con el tacto. Ella cumplió con cada solicitud, su expresión neutral, su voz suave. En el 2.º día,
El médico preparó una prueba más elaborada. Había oído que la niña podía predecir eventos futuros y quería probar esta afirmación bajo condiciones controladas. Preparó una serie de sobres sellados, cada uno con una pregunta simple sobre sucesos futuros. Le pidió a Anneliese que respondiera las preguntas sin abrir los sobres. Ella miró cada sobre por turno, sus pequeños dedos trazando los bordes, y habló. El granero se incendiará el jueves. Nadie morirá, pero se perderán 3 caballos. Su esposa recibirá una carta de su hermana el sábado. Contendrá noticias de una muerte. Dejará caer su reloj de bolsillo el lunes por la mañana. El cristal se romperá, pero el mecanismo seguirá funcionando. ¿Y usted? Ella lo miró, sus ojos azules firmes. Usted se irá de aquí mañana y nunca hablará de lo que ha visto. El médico se rió, aunque el sonido fue hueco, prepostero. Pero llegó el jueves, y el granero se incendió. 3 caballos murieron. El sábado trajo una carta a la esposa del médico. El esposo de su hermana había fallecido repentinamente. El lunes por la mañana, el reloj de bolsillo del médico se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en el suelo. El mecanismo continuó haciendo tic-tac. Empacó sus maletas esa tarde. Marta encontró sus notas más tarde, medio quemadas en la chimenea de su habitación. Solo una página permaneció parcialmente intacta. La última línea escrita con mano temblorosa decía: «Ella sabe lo que he hecho. Que Dios me ayude. Ella sabe». El amo prohibió a todos pronunciar su nombre. Después de eso, Anneliese se convirtió en la niña, o esa niña, o nada en absoluto. Pero la casa no podía silenciarla. Los relojes se detenían cuando entraba en una habitación. Las pinturas se agrietaban, sus lienzos partiéndose por la mitad. Los espejos se empañaban. Las velas chisporroteaban y morían. No importaba cuán quieto estuviera el aire. Los niños de la casa grande comenzaron a tener pesadillas, despertando en la noche, gritando sobre una niña con ojos azules que los llamaba desde el fondo del pozo. Los esclavos la temían, pero también la protegían. Era una de ellos después de todo, incluso si era algo más. La mantuvieron oculta, la mantuvieron alimentada, la mantuvieron viva. Y a cambio, ella comenzó a hacer cosas, pequeñas cosas. Le susurraba a Ruth dónde estaba escondido su arete perdido. Le decía a Esther qué hierbas curarían sus doloridas articulaciones. Le advertía a Marta cuando venía Crenao, dándoles tiempo para esconder lo que fuera necesario. Pero a medida que crecía, el miedo también crecía. Para cuando tenía 8 años, la gente se santiguaba cuando la veía. Evitaban su mirada. Hablaban en susurros cuando estaba cerca. El aire a su alrededor parecía brillar a veces, como si la realidad misma fuera incierta en su presencia. Los objetos se movían cuando estaba enojada. Cosas pequeñas al principio. Una taza deslizándose por una mesa, una puerta cerrándose de golpe, pero luego cosas más grandes. Una silla que volaba por la habitación, una ventana que explotaba hacia afuera, lanzando vidrios al patio. Marta sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera algo terrible. El poder de la niña estaba creciendo, expandiéndose más allá de su capacidad para controlarlo. O quizás, pensó Marta, Anneliese estaba aprendiendo a controlarlo demasiado bien. De cualquier manera, la plantación era un barril de pólvora y la niña era la chispa. Una noche, Marta se sentó con Anneliese fuera de la cabaña. La niña estaba callada, sus ojos fijos en las estrellas. ¿Sabes lo que eres?, preguntó Marta suavemente. Anneliese guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: «Soy lo que sucede cuando algo incorrecto intenta convertirse en algo correcto. Soy la pregunta que no tiene respuesta. Soy lo que ellos me hicieron. ¿Y qué es eso?». La niña se volvió para mirarla, y a la luz de la luna, sus ojos parecían brillar. Inevitable. A la mañana siguiente, Anneliese había desaparecido. Marta se despertó antes del amanecer, como siempre hacía, su cuerpo entrenado por décadas de trabajo para levantarse con la primera luz, pálida. El aire era fresco, pesado por el rocío, y el mundo estaba en silencio excepto por el distante canto de un gallo. Se movió por la penumbra de la cabaña, atizando las brasas en el hogar, preparándose para otro día. Fue solo cuando se volvió para despertar a Anneliese que se dio cuenta de que el jergón de la niña estaba vacío. La manta estaba doblada pulcramente, como si nunca hubiera dormido allí. El corazón de Marta se encogió. Salió, llamando a la niña suavemente, luego más fuerte, su voz teñida de pánico. Otros esclavos salieron de sus cabañas, frotándose los ojos, sus rostros tensos de preocupación. Registraron los cuartos, el granero, los campos. Buscaron en el ahumadero, el sótano de raíces, los lugares donde a los niños les gusta esconderse, pero no había rastro de ella. Fue Ruth quien encontró las huellas. Pequeños pies descalzos presionados en la tierra blanda cerca de la orilla del río, conduciendo hasta el borde del agua. Pero no eran huellas ordinarias. Brillaban débilmente en la niebla de la mañana. Una pálida luminiscencia que hizo que Ruth contuviera el aliento. Llamó a los demás y vinieron corriendo, con los rostros pálidos. Las huellas conducían al río y luego se detenían. Más allá, el agua estaba oscura y quieta, sin revelar nada. Algunos dijeron que se había ahogado,
otros que había huido, pero nadie creía realmente ninguna de las dos cosas. Annelies no era el tipo de niña que se ahogaba por accidente y no era del tipo que huía sin propósito. Simplemente se había desvanecido, como si la propia tierra se la hubiera tragado entera. Los esclavos buscaron durante días, peinando las orillas del río, los bosques, los pantanos. No encontraron nada, ni cuerpo ni rastro, solo esas huellas brillantes que se desvanecieron lentamente durante los días siguientes como brasas moribundas. Al amo se lo dijeron, por supuesto. Él asintió, su rostro impasible, y ordenó que continuara la búsqueda, pero había algo en sus ojos, un destello de alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. No lloró, no guardó luto. Simplemente regresó a su estudio, a sus libros de contabilidad y a su whisky, e intentó olvidar. Pero olvidar no era tan fácil. La casa se sentía diferente después de que Annelies se fuera. El aire era más ligero, sí, pero también más vacío, como si algo esencial hubiera sido removido. Los relojes comenzaron a funcionar de nuevo. Las pinturas permanecieron intactas, las velas ardían de manera constante, y, sin embargo, los sirvientes se encontraban mirando por encima del hombro, medio esperando verla de pie en el umbral, sus ojos azules observando. Marta no podía quitarse la sensación de que la niña seguía allí, no físicamente quizás, pero presente de alguna otra manera. Veía destellos de movimiento por el rabillo del ojo, solo para girar y no encontrar nada. Oía pasos suaves por la noche, el sonido de un niño caminando por los cuartos. Pero cuando investigaba, los caminos estaban vacíos, y a veces, en las horas tranquilas antes del amanecer, oía tarareos, la voz de una niña, sin palabras e inquietante, flotando en el aire como humo. Pasó una semana, luego otra. La vida en la plantación volvió a su ritmo familiar de trabajo y dolor. Los esclavos trabajaban los campos, encorvados bajo el sol, sus manos sangrando por las cápsulas de algodón. El amo bebía su whisky y contaba sus ganancias. El mundo giraba como siempre lo había hecho, indiferente y cruel. Y entonces una mañana, Garrett Ashford fue encontrado muerto. Fue su ayuda de cámara, un hombre llamado Benjamin, quien lo descubrió. El amo no había bajado a desayunar, lo cual era inusual, pero no inaudito. Benjamin subió las escaleras hacia el estudio, llamó suavemente, y al no recibir respuesta, abrió la puerta. Garrett Ashford estaba sentado en su escritorio, su cuerpo desplomado hacia adelante, sus manos descansando sobre la madera pulida. Sus ojos estaban abiertos, mirando a la nada, enormes, sin parpadear, y azules, no el gris verdoso que habían sido en vida, sino del mismo imposible azul cristalino que los de Anaís. Benjamin retrocedió tropezando, con la mano sobre la boca, y corrió en busca de ayuda. Llamaron al médico junto con el sheriff, un hombre corpulento llamado Horace Dill, que conocía a Ashford desde hacía 20 años. Examinaron el cuerpo, buscando signos de violencia, veneno o enfermedad. No había ninguno. El corazón del amo simplemente se había detenido, concluyeron. Una muerte natural, aunque repentina. Pero ni el médico ni el sheriff pudieron explicar los ojos, ese extraño y antinatural azul que persistía incluso en la muerte, como si algo se hubiera quedado atrás. El funeral se celebró 3 días después. Llovió, un aguacero frío e implacable que convirtió el cementerio en un mar de lodo. Los esclavos se mantuvieron a distancia, con la cabeza inclinada, sus rostros ilegibles. La familia del amo, primos lejanos y un tío anciano hablaban en susurros sobre la finca, sobre deudas y herencias, sobre lo que sucedería después. Nadie mencionó a la niña, nadie se atrevió. Pero esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Ruth se despertó con el sonido de un canto. Era débil, apenas más que un susurro, pero era inconfundible. La voz de una niña, alta y clara, cantando un himno en un idioma que Ruth no reconocía. Se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza, y escuchó. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna, llevada por el viento, entretejida en la lluvia. No fue la única que lo oyó. Otros en los cuartos también se despertaron, sus rostros pálidos, sus manos temblando. Se reunieron afuera, de pie en el barro, escuchando la canción que parecía emanar del propio aire. Continuó durante horas, subiendo y bajando, una melodía hermosa y terrible a la vez. Y cuando finalmente se detuvo, justo antes del amanecer, la lluvia también cesó, dejando el mundo silencioso y goteando. Marta estaba en la puerta de su cabaña, abrazándose a sí misma, y susurró: «Todavía está aquí». Los demás no preguntaron qué quería decir. Lo sabían. Annelies no se había ahogado, no había huido, se había convertido en algo más, algo que ya no necesitaba un cuerpo, ya no necesitaba ser vista. Estaba en el río, en los árboles, en el viento, estaba en todas partes y en ninguna, observando, esperando, recordando. Los días siguientes a la muerte del amo fueron extraños e inquietantes. La plantación operaba en una especie de limbo, esperando que el nuevo amo llegara y reclamara su herencia. El supervisor, Thaddeus Crenshaw, tomó el control mientras tanto,
su crueldad amplificada por la ausencia de supervisión. Hacía trabajar más duro a los trabajadores, castigaba las infracciones con mayor severidad, como si tratara de afirmar su autoridad a través de la violencia. Pero Crenau tenía miedo. Todos podían verlo. Ahora llevaba una pistola, incluso a la luz del día. Se sobresaltaba con los sonidos repentinos, evitaba ciertas partes de la plantación. La orilla del río donde se habían encontrado las huellas, el antiguo estudio del amo, el pozo en el centro de los cuartos, y por la noche bebía hasta caer en estupor, murmurando oraciones y maldiciones a partes iguales. Una tarde, mientras el crepúsculo se cernía sobre la tierra, Crenshaw hacía su ronda por los cuartos. Estaba borracho, tambaleándose ligeramente, sus ojos rojos y desenfocados. Se detuvo frente a la cabaña de Marta y golpeó la puerta. «¿Dónde está?», gritó. «¿Dónde está la niña demonio?». Marta abrió la puerta lentamente, su rostro tranquilo. «Se ha ido». «¡Mentirosa!». Shaw la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su carne. «Está aquí. Puedo sentirla. Sé que está observando. Suéltame. Dime dónde está». Y entonces la temperatura bajó, no gradualmente, sino instantáneamente, como si el invierno hubiera descendido en un solo aliento. El agarre de Crenau se aflojó, su aliento se condensó en el frío repentino. A su alrededor, los otros esclavos retrocedieron, con los ojos muy abiertos. Y desde algún lugar cercano, imposiblemente cercano, vino una voz. «Estoy aquí». Crenau se giró bruscamente, llevando la mano a su pistola. Pero no había nadie, solo el camino vacío. El cielo oscureciéndose, las sombras alargándose por el suelo. «¡Muéstrate!», gritó. «¿Quieres verme?». La voz era suave, casi gentil. «¿Estás seguro?». Y entonces apareció, no sólida, no del todo real, pero allí no obstante, una forma en la oscuridad creciente, la silueta de una niña perfilada por una luz pálida. Sus ojos eran lo único verdaderamente visible, esos ojos azules ardientes que parecían contener toda la tristeza y la rabia del mundo. Crenau levantó su pistola, su mano temblando violentamente. «Aléjate, aléjate, demonio». «Yo no soy el demonio aquí», dijo Anneliese en voz baja. Y entonces comenzó a hablar, su voz creciendo más fuerte, más resonante. Habló de cada crueldad que Crenshaw había cometido, cada azote, cada familia destrozada, cada vida destruida. Dio nombres, fechas, actos específicos de violencia que nadie más que Shaw mismo podía saber, y con cada palabra, el supervisor parecía encogerse, desmoronarse, hasta que estuvo de rodillas en la tierra, la pistola caída de su mano, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor», susurró. «Por favor, yo no, yo solo». «Solo seguías órdenes», terminó Anneliese. «Sí, eso es lo que todos dicen, pero las órdenes no absuelven a la mano que empuña el látigo. ¿Qué quieres? Quiero que recuerdes cada rostro, cada grito, cada momento de dolor que causaste. Quiero que lo lleves contigo, despierto y dormido, hasta que te aplaste». La aparición se desvaneció, disolviéndose en la noche. Crenshaw permaneció de rodillas, sollozando, su mente fracturada por el peso de su propia culpa. Los esclavos observaban en silencio, y nadie se movió para ayudarlo. Marta miró al hombre roto y no sintió piedad, solo una sombría satisfacción de que, por fin, alguien estaba rindiendo cuentas. A la mañana siguiente, Crenau fue encontrado vagando por los campos, diciendo incoherencias, sus ojos vacíos. El médico lo declaró loco y fue enviado a un asilo en Milledgeville. Pasaría el resto de su vida allí, atrapado en recuerdos de los que no podía escapar, atormentado por los ojos azules de una niña que lo seguían incluso en sueños. Y los esclavos, reunidos en los cuartos esa noche, hablaban en susurros de justicia. No la justicia de los tribunales o las leyes, sino algo más antiguo, algo más profundo, la justicia de los agraviados, levantándose de la tierra para reclamar lo que se les debía. Marta se sentó fuera de su cabaña, fumando su pipa, y miró hacia el río. «Descansa ahora, niña», murmuró. «Descansa ahora». Pero sabía en sus huesos que Anneliese no descansaría. Todavía no hasta que cada deuda estuviera pagada. El nuevo amo llegó un martes por la mañana a principios de otoño, cuando el aire había comenzado a enfriarse y las hojas apenas comenzaban a cambiar. Se llamaba Richard Ashford, sobrino del difunto Garrett, y venía de Charleston con su esposa Constance y la determinación de restaurar la rentabilidad de la plantación. Richard era más joven que su tío, quizás 35 años, con rasgos afilados y ojos agudos. Se movía por el mundo con la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no, nunca había enfrentado consecuencias, nunca había cuestionado su derecho a poseer a otros seres humanos. Constance era diferente, era delgada y pálida, con manos nerviosas que revoloteaban como pájaros atrapados. Llevaba su religión abiertamente, cargando una Biblia gastada y hablando frecuentemente de la providencia y la voluntad de Dios. Era, observó Marta desde la distancia, el tipo de mujer que usaba la piedad como armadura contra las verdades,
incómodas de su existencia. No quería ver el sufrimiento a su alrededor, así que lo cubría con escrituras y lo llamaba orden divino. Richard no perdió tiempo en afirmar su autoridad. Contrató a un nuevo supervisor, un hombre llamado Silas Webb, que hacía que Crenau pareciera misericordioso en comparación. Webb era metódico en su crueldad, abordando el castigo con la fría eficiencia de un artesano. Mantenía registros detallados de las infracciones, reales o imaginarias, e imponía consecuencias con precisión calculada. Bajo su dirección, la plantación funcionaba con más fluidez, producía más algodón, generaba más ganancias, y los esclavos sufrían más profundamente de lo que lo habían hecho en años. Pero algo había cambiado en la tierra misma. Era sutil al principio, fácil de descartar como coincidencia o imaginación. Las herramientas desaparecían solo para aparecer en lugares extraños, enterradas en los campos de algodón, colgando de las ramas de los árboles, flotando en el abrevadero de los caballos. El ganado se inquietaba, negándose a pastar en ciertas áreas, sus ojos en blanco por el miedo. Los trabajadores en los campos se detenían a mitad de la tarea, sus rostros distantes, como si escucharan una voz que solo ellos podían oír. La casa también comenzó a mostrar signos de perturbación. Los sirvientes reportaban puntos fríos en ciertas habitaciones, lugares donde la temperatura bajaba repentinamente y sin explicación. Las puertas se abrían y cerraban solas, sus bisagras chirriando en pasillos vacíos. El olor a agua de río aparecía sin fuente, impregnando habitaciones que no estaban cerca de ningún cuerpo de agua. Y por la noche había sonidos, pasos en las escaleras, la risa de una niña, el suave tarareo que Martha había oído en los cuartos. Constance fue la primera en darse cuenta de verdad. Se quejó a Richard de pesadillas, de la voz de una niña que la llamaba desde el pozo, de ojos azules que la observaban desde rincones oscuros. Richard desestimó sus preocupaciones como nervios, como el ajuste a un nuevo hogar, como histeria femenina. Pero Constance sabía lo que sabía. Había sido criada para creer en el mundo espiritual, en ángeles y demonios, en la batalla entre el bien y el mal, y estaba segura de que algo malvado había echado raíces en ese lugar. Martha observaba estos acontecimientos con una mezcla de aprensión y oscura satisfacción. Anneliese estaba cumpliendo su promesa. Estaba haciendo que la gente rindiera cuentas, forzándolos a ver lo que habían elegido ignorar. Pero Martha también se preocupaba por dónde llevaría esto, por cuán lejos la llevaría la rabia de la niña. Porque no había que equivocarse, ahora era rabia. Lo que fuera que Anneliese hubiera sido en vida, cualquier dulzura o curiosidad que hubiera existido en esa extraña niña, se había consumido. Lo que quedaba era juicio, puro e inflexible. Los esclavos comenzaron a experimentar visitaciones, no aterradoras en su mayoría. Se despertaban en la noche y encontraban pequeños regalos, una fruta, una flor, una suave piedra de río colocada cuidadosamente en sus jergones. Oían palabras de aliento susurradas en la oscuridad, recordándoles su valor, su humanidad, su derecho a la libertad. Y cuando estaban enfermos o heridos, a veces sentían una mano fresca en sus frentes, aliviando su dolor, acelerando su curación. El nieto de Ruth, un niño de 7 años llamado Samuel, afirmó que veía a Anaís claramente. Dijo que ella venía a él una noche, brillando suavemente en la oscuridad, y le contaba historias, no historias de miedo, sino relatos de lugares lejanos, de ciudades donde los negros caminaban libres, de escuelas donde los niños aprendían a leer sin miedo, de un futuro que parecía imposible, pero que ella prometía que llegaría. Samuel hablaba de estas visiones con tal claridad y detalle que incluso los escépticos se encontraban medio creyendo. Pero las manifestaciones en la casa grande se volvieron más oscuras. Las pesadillas de Constance se intensificaron. Se despertaba gritando, afirmando que la niña estaba al pie de su cama, mirándola con esos terribles ojos azules, diciendo verdades que Constance no quería oír. Los sirvientes la encontraron una mañana desplomada en el pasillo, su camisón empapado de sudor, balbuceando sobre el juicio y la condenación, y los pecados de los padres visitados sobre los hijos. Richard se mantuvo obstinadamente racional. Era un hombre de la era moderna, educado en Charleston, expuesto al último pensamiento científico. No creía en fantasmas, ni en maldiciones, ni en fenómenos sobrenaturales. Había, insistía, explicaciones lógicas para todo, construcción defectuosa que hacía que las puertas se balancearan, corrientes subterráneas que creaban puntos fríos, los delicados nervios de su esposa que la hacían imaginar cosas. Se negaba a reconocer lo que todos los demás podían sentir, que la plantación estaba cambiando, que algo estaba despertando, que se acercaba un ajuste de cuentas. Una tarde de finales de octubre, cuando la primera helada tocó el suelo, llegó a la plantación un predicador itinerante. Se llamaba Josiah Crane, y era un hombre demacrado con mejillas hundidas y ojos que ardían con febril convicción. Había oído historias, dijo, historias de una plantación maldita, de una niña que desafiaba la ley de Dios,
de una casa atormentada por el pecado. Richard lo desestimó al principio, pero Constance le rogó a su esposo que dejara que el hombre se quedara, que le permitiera limpiar la casa, que expulsara cualquier oscuridad que persistiera. Richard aceptó, aunque solo fuera por calmar a su esposa. Ese domingo, Crane celebró un servicio en el claro cerca de los cuartos. Predicó sobre demonios y condenación, sobre la paga del pecado y el poder de la oración justa. Su voz subía y bajaba en cadencia rítmica, sus manos gesticulando salvajemente. Los esclavos asistieron porque estaban obligados, de pie en el frío, sus rostros inexpresivos, sus pensamientos en otra parte. Marta observaba desde atrás con los brazos cruzados, su expresión escéptica. Había visto predicadores antes, hombres que afirmaban hablar por Dios mientras ignoraban el sufrimiento a su alrededor. Crane no era diferente. Despotricaba sobre espíritus malignos y almas impuras, sobre niños nacidos en pecado que llevaban maldiciones en la sangre. Y Marta supo con fría certeza que estaba hablando de Anneliese. Cuando terminó el servicio, Crane se acercó a Marta. «He oído hablar de la niña», dijo, su voz baja y urgente, la de los ojos del diablo. Marta no dijo nada. «Debe ser encontrada», continuó Crane. «Hay que lidiar con ella antes de que su corrupción se extienda más». Marta sostuvo su mirada, sus propios ojos duros. «Se ha ido». «¿A dónde?» «Donde sea que necesite estar». La mandíbula de Crane se tensó. «Proteges a un demonio». «Protejo a una niña», dijo Marta rotundamente, «algo que ustedes los hombres nunca hicieron». Esa noche, Crane insistió en pasar horas en el antiguo estudio del amo, orando y ungiendo las paredes con aceite. Richard lo permitió, más para apaciguar a Constance que por creer en el ritual. El predicador encendió velas, leyó las escrituras e invocó al Señor para que expulsara cualquier presencia maligna. Se movió por la habitación con precisión ritual, marcando las puertas con aceite, recitando versos en latín e inglés, su voz creciendo con el esfuerzo. A medianoche, las velas se apagaron, todas ellas simultáneamente. La habitación se sumió en la oscuridad y Crane sintió que la temperatura bajaba, su aliento se condensó en el frío repentino. Buscó a tientas fósforos, sus manos temblando, pero antes de que pudiera encender uno, lo oyó. Una voz, pequeña, clara, inequívocamente la de una niña. «Tú no perteneces aquí». Crane se giró bruscamente, su corazón martilleando. «¿Quién habla? Tú sabes quién soy». «¡Muéstrate, demonio!». Silencio. Luego, lentamente, imposiblemente, la oscuridad cambió. No luz exactamente, sino una presencia, una forma que parecía atraer las sombras hacia sí misma. Y entonces, solo por un momento, Crane los vio, ojos azules mirándolo desde el otro lado de la habitación, no enojados, no vengativos, solo sabios. «Predicas sobre el pecado», continuó la voz, suave y terrible, «pero lo llevas como una capa. Lo veo, a la niña en Savannah, al niño en Charleston, a todos los que dijiste que estabas salvando». «¡Mentiras!», gritó Crane, retrocediendo tropezando. «Yo sirvo al Señor. El Señor ve lo que yo veo». La voz estaba más cerca ahora, aunque la forma no se había movido. «Tomaste niños bajo tu cuidado y los usaste. Hablaste de salvación mientras cometías condenación. Te escondiste detrás de las Escrituras mientras destruías la inocencia. ¿Y te atreves a venir aquí y hablar de demonios? No, no. Yo conozco tu corazón, Josiah Crane. Conozco cada rincón oscuro, cada pecado oculto, cada momento de traición, y quiero que sepas algo». Los ojos se acercaron, ardiendo en la oscuridad. Crane se apretó contra la pared, su mente fracturándose de terror. «Nunca escaparás de lo que has hecho. Te seguirá a cada iglesia, a cada sermón, a cada momento de pretendida rectitud. Verás los rostros de esos niños en tu congregación, oirás sus voces en tus oraciones, y cuando finalmente mueras, solo y sin que nadie te llore, entenderás que ninguna cantidad de escrituras puede lavar lo que eres». Los ojos desaparecieron. El frío se disipó, las velas se volvieron a encender, sus llamas parpadeando salvajemente. Crane se quedó solo en el estudio, su rostro pálido, su cuerpo temblando incontrolablemente. Salió tropezando de la habitación, bajó las escaleras, salió a la noche. No empacó sus maletas, no se despidió. Simplemente corrió, el aliento desgarrando sus pulmones, su mente gritando con el peso de sus pecados expuestos. Lo encontraron a la mañana siguiente, desplomado en el camino a 3 millas de la plantación, balbuceando incoherentemente sobre el juicio y los ojos azules. Fue llevado al asilo en Milledgeville, donde pasó los 5 años restantes de su vida en una pequeña celda, meciéndose de un lado a otro, hablando con niños que solo él podía ver, pidiendo un perdón que nunca llegaría. Richard estaba furioso. Constance lloraba, y los esclavos, al oír la historia de los sirvientes de la casa, sonrieron sombríamente para sus adentros. Anneliese no había perdonado. Anneliese no había olvidado.
Y seguía observando, seguía sopesando, seguía juzgando a aquellos que se creían más allá de la rendición de cuentas. Marta se quedó fuera de su cabaña esa noche, mirando hacia el río donde una vez habían estado las huellas brillantes. «Ten cuidado, niña», susurró a la oscuridad. «La rabia es un fuego que lo consume todo, incluso a quien la lleva». Pero no hubo respuesta. Solo el viento moviéndose entre los árboles, trayendo consigo el débil aroma del agua del río y el eco de la voz de una niña, cantando sin palabras en la noche. El invierno llegó temprano ese año, deslizándose sobre Georgia como un ladrón, desnudando los árboles y convirtiendo los campos en tierra dura e inflexible. Los esclavos trabajaban en el frío, sus manos agrietadas y sangrando, su aliento condensándose en el aire gélido. Richard los presionaba más duro que Garrett, decidido a extraer cada onza de ganancia antes de la primavera. Era un hombre consumido por la ambición, por la necesidad de demostrarse a sí mismo que era más grande que su tío, de construir un imperio sobre las espaldas de aquellos que consideraba propiedad. Pero la plantación estaba muriendo. Era una muerte lenta, imperceptible al principio, pero innegable para aquellos que prestaban atención. Las cosechas se malograban sin explicación. Las plantas de algodón se marchitaban en un suelo que debería haber sido fértil. Las cañas de maíz se derrumbaban durante la noche, como si una mano invisible las hubiera presionado. El ganado enfermaba y moría, sus cuerpos encontrados por la mañana sin signos de enfermedad o lesión, solo una ausencia de vida, como si simplemente hubiera sido removida. El equipo se rompía constantemente. Ruedas agrietándose, ejes rompiéndose, herramientas de metal desarrollando fracturas por estrés que las hacían peligrosas de usar. Los trabajadores caían enfermos con fiebres que desafiaban los remedios del médico. Las enfermedades no seguían ningún patrón que la ciencia médica pudiera rastrear. Algunos se recuperaban rápidamente, otros persistían durante semanas, sus cuerpos consumiéndose a pesar del tratamiento. Y unos pocos simplemente morían, sus corazones deteniéndose en la noche sin ninguna razón que el médico pudiera determinar. Con cada muerte, Richard se frustraba más desesperado, presionando más a los trabajadores restantes para compensar la pérdida. Y a través de todo, la casa se volvía más oscura, más fría, más opresiva. Constance se metió en la cama, apenas comiendo, apenas hablando. Afirmaba que la casa le susurraba por la noche, que podía oír a una niña llorando desde algún lugar profundo, desde la propia tierra. Se despertaba gritando sobre ahogarse, sobre ser arrastrada a aguas oscuras por manos pequeñas, sobre ojos azules que la observaban desde las profundidades. Richard contrató a más médicos, trajo especialistas de Savannah y Atlanta, pero ninguno pudo encontrar nada físicamente mal en ella. Histeria, decían, prescribiendo los remedios habituales: descanso, aire fresco, reducción de estímulos, láudano para los nervios. Pero Constance sabía la verdad. Había visto los ojos azules en sus sueños, había sentido el peso de esa mirada y sabía que estaba siendo juzgada. Más que eso, estaba siendo encontrada deficiente. Había venido a esta plantación sabiendo lo que era, qué horrores sostenían su comodidad, y había elegido mirar hacia otro lado. Ahora algo la estaba obligando a mirar, a ver, a reconocer lo que había aceptado. Los esclavos comenzaron a desaparecer. No muchos al principio, solo uno o dos. Un joven llamado Samuel desapareció una noche, su cama vacía, sus pocas pertenencias dejadas atrás. Luego una mujer llamada Grace. Luego un hombre mayor llamado Isaiah. Richard los acusó de huir, de escapar al norte, y envió perros y hombres a rastrearlos, pero nunca se encontró ningún rastro, ni ropa rasgada en el bosque, ni olor para que los perros siguieran, ni avistamientos reportados. Era como si simplemente hubieran dejado de existir, borrados del mundo como errores borrados de una página. Pero Marta sabía la verdad. Veía la verdad en la forma en que los demás la miraban, en las preguntas que no hacían. Los esclavos desaparecidos no habían huido, habían sido llevados por algo que se movía en la oscuridad, algo que recordaba cada crueldad, cada injusticia, cada momento de sufrimiento. Llevados por Anneliese, o por lo que sea en lo que Anneliese se había convertido. Las desapariciones eran selectivas. Marta notó que Samuel había sido el objetivo favorito de Webb, el joven más frecuentemente azotado por infracciones imaginarias. Grace había sido violada por uno de los supervisores de campo, sus quejas ignoradas y castigadas. Isaiah había sido vendido lejos de su familia años atrás, su esposa e hijos esparcidos por 3 plantaciones diferentes, su dolor utilizado como herramienta para romper su espíritu. Cada uno de los desaparecidos había sufrido de maneras específicas y personales, y cada uno había desaparecido sin dejar rastro. Una noche, Ruth vino a la cabaña de Marta, su rostro demacrado por una mezcla de miedo y algo más, algo que podría haber sido esperanza. «Está sucediendo de nuevo», susurró. El canto. Marta se levantó sin decir palabra y siguió a Ruth afuera. El aire era glacial,
el cielo claro y lleno de estrellas que parecían demasiado brillantes, demasiado cercanas, y allí, llevado por el viento, estaba el sonido. Esa misma voz alta y clara cantando en un idioma que precedía a las palabras, una melodía que resonaba en los huesos y hacía que el alma doliera de reconocimiento. Era dolor, rabia y promesa, todo entretejido. Un sonido que hablaba de finales y comienzos, de deudas y pagos, de justicia demasiado tiempo retrasada. Otros emergieron de sus cabañas, atraídos por el sonido, sus rostros pálidos a la luz de las estrellas. Se quedaron en silencio, escuchando, y algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. El canto continuó durante horas, tejiéndose a través de la noche como un hilo de luz en la oscuridad, conectándolos a todos con algo más grande que ellos mismos, algo que se negaba a ser olvidado o negado. Y entonces, justo antes del amanecer, se detuvo. En el silencio que siguió, los esclavos regresaron a sus cabañas, pero ninguno durmió. Yacían despiertos, escuchando, esperando lo que vendría después, porque todos sabían ahora, con absoluta certeza, que algo se acercaba, un ajuste de cuentas, un equilibrio de la balanza, un final que también sería un comienzo. Llegó 3 noches después. Richard había convocado una reunión en los cuartos, exigiendo saber dónde habían ido los esclavos desaparecidos. Se paró frente a ellos, Webb a su lado, su rostro enrojecido por la ira y el whisky. Los esclavos le habían costado dinero, gritaba. Eran su propiedad, y alguien sería responsable de su pérdida. Alguien sabe, bramó, sus palabras arrastrándose ligeramente. Alguien los está escondiendo, alguien los está ayudando a huir, y si no hablan, todos pagarán. Nadie habló. Los esclavos permanecieron en silencio, sus rostros cuidadosamente inexpresivos, sus ojos en el suelo. La furia de Richard aumentó. Señaló a personas al azar, amenazando con castigos, amenazando con ventas, amenazando con separar familias si alguien no presentaba información. Webb permanecía en silencio a su lado, su mano descansando sobre el látigo en su cinturón, sus ojos fríos y vigilantes. Y entonces el suelo tembló. Fue sutil al principio, un temblor que hizo que las linternas se balancearan y provocó que algunas personas tropezaran. Luego, más fuerte, la tierra se revolvió bajo sus pies. Un profundo estruendo que hizo que la gente se dispersara en pánico. Los ojos de Richard se abrieron de par en par mientras luchaba por mantener el equilibrio. Webb cayó de rodillas, sus manos presionadas contra la tierra, y desde algún lugar profundo, desde los propios huesos de la tierra, vino un sonido como de risa. La risa de una niña, alta y brillante y completamente inhumana, resonando desde el suelo como si la propia tierra hubiera encontrado algo sombríamente divertido. El temblor se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Por un momento, todo estuvo quieto. Entonces las linternas explotaron, todas a la vez, rociando aceite y vidrio por el patio. La oscuridad cayó como una cortina, absoluta y sofocante. En esa oscuridad, oyeron su voz. «Hablas de propiedad», dijo Annalise. Sus palabras viniendo de todas partes y de ninguna, llenando el espacio entre respiraciones. Pero tú no eres el dueño aquí. Esta tierra recuerda cada gota de sangre derramada sobre ella, cada lágrima derramada, cada oración susurrada en la noche, y ha emitido su juicio. «¿Quién está ahí?», gritó Richard, su voz quebrándose de miedo. «Muéstrate. Ya estoy mostrada. Estoy en el suelo bajo tus pies, en el agua que bebes, en el aire que respiras. Estoy entretejida en este lugar como un hilo en la tela. Y no estoy sola. A su alrededor comenzaron a aparecer formas en la oscuridad, no sólidas, no del todo reales, pero presentes no obstante, figuras hechas de sombra y luz de estrellas, docenas de ellas, cientos quizás, de pie en silencio en la noche. Los rostros de los muertos, los rostros de aquellos que habían sufrido y muerto en esta tierra, sus cuerpos enterrados en tumbas sin marcar, sus nombres olvidados, sus vidas descartadas como sin sentido. Se quedaron mirando, sus ojos reflejando la débil luz de las estrellas, esperando. «Estos son tu propiedad». La voz de Annalise era suave ahora, casi gentil, pero de alguna manera más terrible por ello. «Estas almas que compraste y vendiste y trabajaste hasta la muerte, han sido pacientes, han esperado, pero la espera tiene un fin». Webb se quebró primero. Se puso en pie de un salto y corrió, tropezando en la oscuridad, su aliento saliendo en jadeos de pánico. Avanzó quizás 20 yardas antes de detenerse, congelado en el lugar como si estuviera sujeto por manos invisibles. Su boca se abrió en un grito que nunca llegó. Sus ojos desorbitados, mirando algo que solo él podía ver. Cuando lo encontraron a la mañana siguiente, estaba muerto. Su rostro bloqueado en Minundanan, una expresión de absoluto terror. Sus ojos, como los de Garrett Ashford antes que él, se habían vuelto de ese imposible tono azul. Richard estaba paralizado. Su mente incapaz de procesar lo que estaba viendo, lo que estaba oyendo. El hombre racional, el hombre educado,
el hombre moderno. Todo eso se desmoronó frente a algo que su visión del mundo no podía contener. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Intentó moverse, pero sus piernas no obedecían. No puedes huir de lo que eres, dijo Anneliese. No puedes esconderte de lo que has hecho. La tierra lo sabe, los muertos lo saben, y ahora tú lo sabrás, con cada aliento que tomes por el resto de tu corta vida, que el juicio te ha encontrado deficiente. Las formas se desvanecieron. La oscuridad se levantó ligeramente, revelando la pálida luz del amanecer. Los esclavos permanecieron donde estaban, sus rostros solemnes, sus cuerpos quietos, y Richard Ashford se quedó solo en el centro de los cuartos, su poder revelado como la cosa hueca que siempre había sido, una construcción de violencia y miedo que no podía resistir la verdad manifiesta. Martha observaba desde el borde de la reunión, sus viejos ojos viendo claramente lo que vendría después. Este no era el final, era apenas el comienzo. Anneliese solo había comenzado a cobrar lo que se debía, y la deuda era más profunda y antigua de lo que cualquiera de ellos podía comprender por completo. La plantación que había sido construida sobre el sufrimiento estaba siendo deshecha por él, transformada por él, juzgada por él. Y en algún lugar en la oscuridad, en algún lugar entre el río y los árboles, una niña con ojos azules observaba y esperaba, paciente como la piedra, inexorable como el tiempo, sosteniendo una balanza que no se equilibraría hasta que cada cuenta estuviera saldada. La primavera llegó de mala gana ese año, trayendo consigo lluvias cálidas que cayeron durante días sin cesar, convirtiendo los caminos en ríos de lodo y los campos en marjales. Pero la renovación que debería haber venido con la estación no tocó la plantación. Las semillas plantadas en el suelo se negaban a brotar, o brotaban y luego morían, sus pálidos brotes marchitándose como si estuvieran envenenados. El río corría bajo y oscuro, su agua sabiendo a hierro y descomposición, no apta para beber. Y la casa, esa gran estructura que una vez había sido un símbolo de riqueza y poder, comenzó a decaer desde dentro. La pintura se desprendía de las paredes en largas tiras, revelando madera debajo que parecía antigua, podrida, como si siglos hubieran pasado en meros meses. Los tablones del suelo se deformaban y agrietaban. Las ventanas desarrollaban fracturas en forma de telarañas sin ser tocadas. El olor a tierra húmeda impregnaba cada habitación, sin importar cuántos fuegos se encendieran o cuán a fondo fregaran los sirvientes. El moho crecía en lugares imposibles, en espejos, en metal, en vidrio, extendiéndose como dedos oscuros por las superficies. La salud de Richard empeoró rápidamente. Perdió peso, su piel adquiriendo una palidez grisácea que lo hacía parecer décadas mayor. Dormía mal, atormentado por sueños que no podía recordar, pero que lo dejaban jadeando y empapado de sudor. Cuando dormía, los sirvientes informaban que hablaba en sueños, manteniendo conversaciones con personas que no estaban allí, respondiendo preguntas que nadie había hecho, suplicando con una voz espesa de terror. Bebía más, pasando largas horas solo en el estudio, mirando libros de contabilidad que ya no tenían sentido. Los números parecían moverse en la página, reorganizándose en patrones que parecían casi palabras, casi acusaciones. Se encontraba leyendo pasajes que no había escrito, notas al margen con su propia letra que no recordaba haber hecho, cálculos que sumaban totales imposibles. Constance fue enviada lejos finalmente. Su condición se había deteriorado más allá de lo que incluso el médico más displicente podía ignorar. Se fue sin protestar, sus ojos vacíos, su mente en otra parte. Cuando el carruaje vino por ella, miró hacia atrás a la casa una vez, y Martha, observando desde los cuartos, vio reconocimiento en esa mirada. Constance sabía lo que estaba sucediendo, lo sabía y no podía detenerlo. Había intentado mirar hacia otro lado durante demasiado tiempo y ahora no podía ver nada más que lo que había ignorado. Richard le dijo a la gente que se estaba recuperando en Savannah que el aire del campo había sido demasiado duro para su constitución, que regresaría cuando estuviera más fuerte. Pero todos sabían la verdad. La casa la había quebrado. La plantación la había llevado a la locura. No volvería. Los esclavos, mientras tanto, habían desarrollado sus propios rituales. Dejaban ofrendas en la orilla del río, flores, trozos de pan, tiras de tela, pequeñas figuras talladas en madera o piedra. Susurraban oraciones a Anneliese, pidiendo protección, pidiendo misericordia, pidiendo justicia. Las ofrendas siempre desaparecían por la mañana, tomadas por el río o tomadas por algo más. Nadie estaba muy seguro. Algunos la veían como una guardiana, un espíritu que castigaba a los malvados y velaba por los oprimidos. Contaban historias sobre ella a los niños, relatos de una niña con ojos que veían a través de las mentiras, que recordaba cada mal y lo pagaba con creces. Otros la temían, creyendo que se había convertido en algo monstruoso, algo que se alimentaba del sufrimiento y la rabia, que había crecido más allá de cualquier comprensión o control humano. Martha ni rezaba ni dejaba ofrendas.
Simplemente esperaba, como siempre había esperado, sabiendo que lo que fuera que viniera llegaría a su debido tiempo. No tenía miedo. Había criado a Annelies. Había visto la extrañeza de la niña desde el principio y entendía, de una manera que los demás no, que la niña siempre había sido más que humana. Había nacido de la violencia y el silencio, moldeada por la crueldad y la negación, y esas fuerzas la habían transformado en algo que el mundo no podía contener. Una tarde de finales de abril, mientras el sol se ponía en franjas de rojo y oro que parecían casi sangre en el cielo, un extraño llegó a la plantación. Era un hombre alto, bien vestido, con ojos agudos detrás de gafas con montura de alambre y un aire de tranquila autoridad. Se presentó como el doctor Nathaniel Harrow, médico e investigador de Boston. Había oído, dijo, de los eventos inusuales en la plantación Ashford y estaba interesado en documentarlos con fines científicos. Richard, desesperado por respuestas, por alguna explicación que tuviera sentido en el mundo racional que él entendía, aceptó dejar que Harrow se quedara. El médico se instaló en una de las habitaciones de invitados, llenándola de cuadernos, instrumentos científicos y diversas curiosidades, frascos con especímenes preservados, libros sobre mesmerismo y magnetismo animal, dispositivos para medir campos electromagnéticos y presión atmosférica. Harrow era metódico en su enfoque. Entrevistó a los esclavos, aunque la mayoría se mostraba reacia a hablar abiertamente. Examinó la casa, tomando medidas de temperatura y humedad, notando puntos fríos y áreas donde su brújula se comportaba erráticamente. Recogió muestras de agua del río, tierra de los campos, incluso raspando material de las paredes donde el moho crecía en esos extraños patrones. Habló con Richard extensamente, documentando la línea de tiempo de los eventos, la secuencia de muertes y desapariciones, las manifestaciones físicas que se habían reportado. Richard estaba ansioso por hablar, agradecido de tener a alguien que abordara la situación con escepticismo científico en lugar de miedo supersticioso. Harrow escuchaba atentamente, tomando copiosas notas, haciendo preguntas precisas, su rostro no traicionando nada de lo que pensaba. Pero Harrow no era exactamente lo que parecía. De hecho, era médico. De hecho, investigador. Pero sus intereses se inclinaban hacia fenómenos que la ciencia convencional descartaba o ignoraba. Había estudiado casos de eventos inexplicables en Nueva Inglaterra y el sur, documentando instancias de lo que algunos llamaban apariciones, otros posesión, y él llamaba manifestación de conciencia persistente. Había desarrollado teorías sobre cómo el trauma y la injusticia podían imprimirse en ubicaciones físicas, sobre cómo el sufrimiento podía generar fuerzas que trascendían las leyes físicas normales. Y había oído hablar de niños como Annelies antes, niños nacidos con habilidades que parecían doblar las reglas de la naturaleza, niños que existían en los bordes de lo explicable. Nunca había documentado un caso así tan a fondo. Nunca había tenido la oportunidad de estudiar el fenómeno con tanto detalle. Esta plantación representaba una oportunidad única para la investigación y tenía la intención de aprovecharla al máximo. En su tercera noche en la plantación, Harrow realizó un experimento formal. Instaló instrumentos en el antiguo estudio del amo, termómetros, sensores electromagnéticos, cámaras con placas de exposición lenta que podían capturar imágenes durante periodos prolongados. Quería documentar la evidencia del fenómeno, capturar la prueba de que algo genuinamente anómalo estaba ocurriendo. Se sentó solo en la oscuridad, su cuaderno abierto, su pluma lista, su mente alerta y enfocada. A medianoche, la temperatura bajó precipitadamente. El aliento de Harrow se condensó en el aire y anotó la lectura de temperatura. 48 over el P-Course, Funk, Shorty. Una caída de casi 30 de 16,7 en menos de un minuto. Los sensores electromagnéticos comenzaron a reaccionar, sus agujas oscilando salvajemente, registrando fluctuaciones que no tenían sentido físico. Las bombillas de vidrio de sus dispositivos de detección parpadearon con una luz pálida, respondiendo a alguna fuerza que podía medir pero no explicar. Y entonces lo oyó, la voz, pequeña, clara, inconfundible. ¿Por qué me buscas? El corazón de Harrow se aceleró, pero mantuvo la voz firme, profesional. Quiero entender. ¿Entender qué? Lo que eres, cómo existes, los mecanismos por los cuales la conciencia puede persistir más allá de la muerte física e interactuar con la realidad material. Una pausa. Luego, con algo que podría haber sido diversión. Usas muchas palabras para evitar decir fantasma. Prefiero describir los fenómenos con precisión, en lugar de depender de terminología supersticiosa. Pero eso es lo que soy, ¿no es así? Un fantasma, un espectro, un aparecido, algo que no debería ser pero es. Creo, dijo Harrow con cuidado, que eres una forma de conciencia
conciencia persistente que ha encontrado una manera de interactuar con la materia física a través de mecanismos que aún no entendemos. Eres la evidencia de que la relación entre la mente y la materia es más compleja de lo que sugieren los modelos científicos actuales. Otra pausa, esta vez más larga. Buscas entenderme para poder entender la muerte. A Harrow se le cortó la respiración. Era verdad, aunque nunca lo había articulado tan directamente. Sí, he perdido gente como todas las personas, y quiero saber qué hay más allá. No puedo decirte eso. Yo no estoy más allá. Estoy aquí, anclada a este lugar por la ira y el propósito. No soy lo que te espera después de la muerte. Soy lo que sucede cuando se niega la muerte. ¿Cómo te convertiste en lo que eres? Fui hecha, dijo la voz suavemente, hecha por la violencia y el silencio, por un sistema que trataba a las personas como propiedad y a los niños como consecuencias que debían ocultarse. Nací incorrecta. Nací sabiendo cosas que no debía saber, viendo cosas que no debía ver. Y cuando entendí lo que se había hecho, no solo a mí, sino a todos aquí, a todas las personas cuyo sufrimiento construyó este lugar, no pude dejarlo ir, no pude desvanecerme. Me aferré a la rabia como a una cuerda en la oscuridad, y eso me mantuvo aquí. Y ahora cobro lo que se debe. Ahora equilibrio la balanza que ha estado inclinada durante demasiado tiempo. Ahora le recuerdo a los vivos que ningún mal queda sin respuesta para siempre. Los instrumentos chisporrotearon, varios de ellos cortocircuitándose en rápida sucesión. El vidrio se agrietó. Los papeles se esparcieron por la habitación como atrapados en un viento que no existía. Y entonces, solo por un momento, Harrow la vio, no claramente, no por completo, sino una forma en la oscuridad, la silueta de una niña, translúcida y parpadeante como la luz de una vela. Y sus ojos, esos imposibles ojos azules, fijos en él, con una expresión que no era ni ira ni tristeza, sino algo mucho más complejo, una especie de terrible y antigua tristeza mezclada con una determinación implacable. «Abandona este lugar», dijo ella, y su voz era gentil ahora, casi amable. «No hay nada aquí que puedas encontrar, excepto más dolor. Tu esposa y tu hija no están donde yo estoy. Ellas están verdaderamente más allá, verdaderamente en paz. Pero si te quedas aquí, si continúas buscándome, solo encontrarás lo que yo he encontrado, que la rabia es un fuego que consume todo lo que toca. ¿Cómo sabes de...?» «Veo», dijo Anneliese simplemente. «Veo todo lo que ha sucedido en este lugar, cada momento de alegría y sufrimiento, cada secreto y pecado. Es mi maldición y mi propósito. Y te veo a ti, Nathaniel Harrow, cargando el dolor como piedras en tus bolsillos, esperando que entender la muerte de alguna manera haga que la pérdida duela menos. No lo hará. El conocimiento no cura ese tipo de herida. Solo el tiempo y la aceptación pueden hacerlo. La aparición se desvaneció, el frío se disipó, los instrumentos restantes se calmaron. Harrow se sentó solo en el estudio, su rostro húmedo por lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando, sus cuadernos llenos de observaciones que de repente parecían inútiles y vacíos. Se fue a la mañana siguiente, como Anneliese se había sugerido. Antes de partir, buscó a Marta en los cuartos. Estaba sentada fuera de su cabaña fumando su pipa, observando el sol de la mañana quemar la niebla de los campos. «Tú la criaste», dijo Harrow. No fue una pregunta. «Lo intenté», respondió Marta. «Pero no puedes criar algo así. Solo puedes presenciarlo. ¿Es malvada?» Marta consideró la pregunta. No, es justicia sin misericordia. Es verdad sin compasión. Es lo que sucede cuando el sufrimiento es ignorado durante tanto tiempo que adquiere vida propia. ¿Malvada? Ella negó con la cabeza. El mal es lo que la creó. Ella es simplemente la respuesta. ¿Se la puede detener? ¿Por qué querrías detenerla? Este lugar merece lo que está recibiendo. Harrow no tuvo respuesta para eso. Subió a su carruaje y se fue, llevando consigo notas que nunca publicaría. Observaciones que nunca verían el escrutinio científico, conocimiento que lo atormentaría por el resto de su vida. Había querido entender la muerte, y en su lugar había encontrado algo peor, la comprensión de que algunas injusticias son tan profundas que rasgan el tejido mismo de la realidad. Y en los cuartos, Marta lo vio irse y pensó en la niña que había intentado criar. La extraña niña con ojos azules que de alguna manera se había convertido en la conciencia de una plantación, la voz de los sin voz, el ajuste de cuentas que no podía ser negado. Se preguntó, no por primera vez, ¿qué pasaría cuando el trabajo de Anneliese estuviera hecho, cuando cada deuda estuviera cobrada y cada cuenta saldada? ¿Descansaría finalmente? ¿Se desvanecería en cualquier paz que esperara a aquellos a quienes se les había negado en vida? ¿O permanecería, eterna y vigilante, un recordatorio grabado en la propia tierra, de que el mal siempre debe, eventualmente, ser respondido? El verano llegó como una fiebre, trayendo consigo un calor que parecía antinatural, opresivo.
el tipo de calor que hacía difícil respirar y más difícil pensar. La plantación trabajaba bajo el peso de él. Los esclavos se movían como sombras a través de campos que no daban nada, trabajando una tierra que se había vuelto contra ellos tan seguramente como se había vuelto contra aquellos que afirmaban poseerla. Richard Ashford se había convertido él mismo en un fantasma, un hombre delgado y tembloroso que rara vez salía de la casa y no hablaba con nadie. Su mente, ya fracturada por eventos que no podía explicar, se había retirado dentro de sí misma, construyendo muros de negación que crecían más altos y frágiles con cada día que pasaba. Se sentaba en el estudio durante horas, mirando a la nada, sus labios moviéndose sin sonido, manteniendo conversaciones con personas que no estaban allí. La plantación estaba siendo dirigida efectivamente por los sirvientes de la casa restantes ahora, quienes tomaban decisiones sobre las operaciones diarias e intentaban mantener alguna apariencia de orden, pero todos sabían que era temporal. Un patrón de espera antes del colapso inevitable. La tierra estaba muriendo. Los edificios se estaban deteriorando. Toda la empresa se estaba desmoronando, deshaciéndose desde dentro, como si algo estuviera tirando de los hilos que la mantenían unida. Más esclavos desaparecieron, no de manera dramática, no con signos de lucha o huida, sino simplemente ausentes. Sus camas vacías por la mañana, sus pocas posesiones dejadas atrás, ningún rastro de a dónde habían ido. Los trabajadores restantes ya no parecían asustados por estas desapariciones. Si acaso, parecían casi envidiosos. Los que desaparecían eran los que más habían sufrido, los que llevaban las cicatrices más profundas, los que se habían ganado, si alguien lo había hecho, el derecho a escapar. Martha sabía la verdad, aunque nunca la dijo en voz alta. Annelies no se los estaba llevando, les estaba mostrando el camino, abriendo puertas que siempre habían estado allí, pero que nadie había visto. Caminos que conducían al norte, a la libertad, a vidas más allá de este lugar de sufrimiento. La niña se había convertido en más que un espíritu de venganza. Se había convertido en una guía, una guardiana, una fuerza que juzgaba y protegía, que castigaba al culpable mientras ofrecía salvación al inocente. Los sirvientes de la casa informaron fenómenos cada vez más inquietantes. Habitaciones enteras se habían vuelto imposibles de entrar, sus puertas se negaban a abrirse sin importar cuánta fuerza se aplicara. El dormitorio principal, donde Richard dormía inquietamente, era uno de estos. Los sirvientes lo oían llamar en la noche, su voz presa del pánico y suplicante. Pero la puerta no cedía. Por la mañana, emergía luciendo peor, sus ojos hundidos y oscuros, sus manos temblando, hablando de sueños que no eran sueños, de visitaciones que lo dejaban exhausto y aterrorizado. El río había crecido a pesar de la falta de lluvia, su agua oscura subiendo por las orillas, amenazando con inundar los campos bajos. Pero esto no era una inundación normal. El agua se movía de forma incorrecta, fluyendo en direcciones que desafiaban la gravedad, acumulándose en lugares a los que no debería llegar, dejando un residuo que manchaba todo lo que tocaba. Los animales se negaban a acercarse. Incluso los humanos más desesperados no bebían de él, sintiendo algo fundamentalmente incorrecto en el agua, algo que no tenía nada que ver con la contaminación o la enfermedad, y todo que ver con la intención. Una mañana a finales de junio, los sirvientes de la casa encontraron algo extraordinario. En cada espejo de la casa, en cada superficie reflectante, la misma imagen había aparecido durante la noche. No era un reflejo de las habitaciones o de las personas que miraban en ellos. Era una escena del pasado, cristalizada y perfecta. Una joven niña de pie junto a un río, su rostro inclinado hacia el cielo, sus ojos azules grandes y conscientes. Annelies, como había sido en vida, congelada en un momento de pura existencia antes de que todo saliera mal. Pero más perturbador que la imagen misma era lo que aparecía a su alrededor en cada reflejo. Escritos en lo que parecía escarcha o condensación, a pesar del calor del verano, había nombres, cientos de nombres, quizás miles, cubriendo cada centímetro de superficie reflectante no ocupada por la imagen de la niña. Los nombres de todos los que habían vivido y muerto como esclavos en esta plantación, remontándose a generaciones, nombres que nunca habían sido registrados en ningún libro de contabilidad o documento oficial, nombres que existían solo en la memoria y la tradición oral, nombres que habían sido deliberadamente olvidados o suprimidos. Richard lo vio y finalmente se quebró. Por completo, corrió de habitación en habitación, tratando de limpiar los nombres, rompiendo espejos con los puños hasta que sus manos sangraron. Pero las imágenes permanecían, reapareciendo en cada superficie reflectante, en metal pulido, en el agua de las palanganas, en las ventanas, en cualquier cosa que pudiera atrapar y retener la luz. Los nombres no serían borrados. Los nombres exigían ser vistos, ser recordados, ser reconocidos. Esa tarde, Richard ordenó a los esclavos que se reunieran frente a la casa. Era la primera vez que emergía en semanas, y el cambio en él era impactante.
Parecía anciano, su cabello completamente blanco, su cuerpo encorvado como si llevara un peso imposible. Webb estaba muerto. Los otros supervisores habían huido, y Richard estaba solo en el porche, frente a personas que ya no podía controlar, ya no podía mandar, ya no podía pretender poseer. «Quiero hablar con ella», dijo, su voz quebrándose. «Quiero hablar con la niña, Anneliese. Sé que está aquí, sé que está escuchando». Los esclavos permanecieron en silencio, sus rostros cuidadosamente inexpresivos. Marta, de pie en la primera fila, sintió un viento frío levantarse a pesar del calor del verano. «Yo no creé este sistema», continuó Richard, sus palabras saliendo en un torrente desesperado. «Lo heredé, nací en él. Yo no creé la esclavitud, no inventé esta jerarquía, no. Pero tú lo perpetuaste», dijo una voz, cortando sus excusas como un cuchillo. Era Anneliese, aunque permanecía invisible, sus palabras parecían venir del propio aire. «Te beneficiaste de él, lo defendiste, lo impusiste, y cuando tuviste la oportunidad de elegir de manera diferente, de reconocer la humanidad de aquellos que afirmabas poseer, elegiste la ganancia en su lugar, elegiste la comodidad, elegiste continuar el pecado porque terminarlo te habría costado algo». «Lo siento», dijo Richard, y estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su rostro. «Siento lo que se hizo, por lo que he hecho. Lo siento». «Tu dolor no cambia nada», dijo Anneliese, y su voz no era ni enojada ni amable, simplemente factual. «El dolor sin acción no tiene sentido. El arrepentimiento sin restitución es hueco. No puedes disculparte para salir de la injusticia. Solo puedes elegir en cada momento si perpetuarla o terminarla. Y tú siempre has elegido la perpetuación». «¿Qué quieres de mí?», gritó Richard, su voz rompiéndose. «¿Qué puedo hacer? Dímelo y lo haré». Hubo un largo silencio. Luego, suavemente: «Libéralos». Richard retrocedió tambaleándose. «No puedo. La ley está equivocada. La ley es lo que me creó. La ley es lo que mantiene a la gente en esclavitud mientras afirma representar la justicia. Te escondes detrás de ella como un niño detrás de las faldas de su madre. Pero la ley no te protegerá de la verdad. La ley no te salvará de las consecuencias. Libéralos. Dales los papeles que dicen que son personas, no propiedad. Déjalos elegir sus propios caminos. Es lo único que podría comprarte siquiera un momento de paz antes de que mueras. ¿Morir?». La voz de Richard era apenas un susurro. «Ya estás muriendo. Tu cuerpo lo sabe. Incluso si tu mente se niega a aceptarlo. Tienes quizás 3 meses, quizás menos. Puedes pasar ese tiempo aferrándote a un poder que ya no existe, o puedes pasarlo tratando de hacer la más mínima enmienda por toda una vida de maldad. Elige». La voz se desvaneció. El viento frío amainó. Richard estaba temblando en el porche, su rostro del color del papel viejo, su aliento entrecortado y doloroso. Los esclavos esperaban, observando, sus expresiones ilegibles. Después de un largo momento, Richard se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. Los esclavos se dispersaron lentamente, regresando a sus cabañas, a su trabajo, a sus vidas. Nadie habló sobre lo que había sucedido. Nadie especuló sobre lo que vendría después. Simplemente esperaron, como siempre habían esperado, pacientes y resistentes. Esa noche, Marta se sentó fuera de su cabaña y sintió la presencia de Anneliese cerca, justo más allá del borde de la visibilidad. «Le diste una opción», dijo en voz baja al aire. «Eso es más misericordia de la que merece». «Le di una oportunidad», respondió la voz de Anneliese, suave como el viento entre las hojas. «Si la toma o no, es su propia elección, pero quería que supiera que la opción existía, que la redención siempre es posible, incluso si rara vez se elige. La mayoría de la gente preferiría morir defendiendo su derecho a estar equivocada que admitir que estaban equivocados y cambiar. ¿Destruirás este lugar? No necesito destruirlo. Se está destruyendo a sí mismo. La injusticia siempre lo hace, eventualmente. La casa se está pudriendo desde dentro. La tierra se está volviendo estéril. Toda la estructura se está colapsando bajo el peso de sus propias contradicciones. Simplemente estoy acelerando el proceso. Y cuando esté hecho, cuando la plantación haya desaparecido y la gente sea libre, ¿qué harás entonces?». Hubo una larga pausa. «No lo sé», dijo Anneliese finalmente. «Existo porque se me necesita. Cuando ya no se me necesite, quizás simplemente deje de existir, o quizás permanezca, un recuerdo en la tierra, una advertencia para los que vengan después, un recordatorio de que el mal no desaparece simplemente porque dejamos de mirarlo». 3 semanas después, Richard Ashford hizo algo extraordinario. Convocó a un abogado de Savannah y, en presencia de testigos, firmó papeles, liberando a cada esclavo de la plantación. Les dio la opción de irse o quedarse como trabajadores pagados. Les dio porciones de tierra que podían cultivar para sí mismos. Les dio la documentación legal que los transformaba, al menos a los ojos de la ley, de propiedad en personas. No era justicia completa. Nunca podría ser justicia completa. Siglos de mal no podían deshacerse con unas pocas firmas, pero era algo. Era un
Reconocimiento, un primer paso para enmendar lo que había estado tan terriblemente mal. Los esclavos, ahora ex-esclavos, reaccionaron con cautelosa esperanza. Algunos se fueron de inmediato, dirigiéndose al norte hacia estados donde la libertad era más que solo palabras en un papel. Otros se quedaron, reacios a dejar el único hogar que habían conocido, renuentes a abandonar las tumbas de sus antepasados, enterrados en parcelas sin marcar por toda la plantación. Construirían nuevas vidas aquí. Decidieron que transformarían este lugar de sufrimiento en algo más, algo mejor. Marta se quedó. Era demasiado vieja para viajar, demasiado cansada para empezar de nuevo en otro lugar. Pasaría el resto de sus días aquí, en el lugar donde había criado a una niña extraña que se había convertido en algo más que humano, algo necesario y terrible, y en última instancia, misericordioso. Richard Ashford murió 6 semanas después, tranquilamente mientras dormía. Su rostro pacífico por primera vez en meses. Lo encontraron por la mañana, sus ojos cerrados, sus manos cruzadas sobre el pecho, y cuando miraron de cerca, vieron que sus ojos, incluso en la muerte, habían recuperado su color original. El azul lo había abandonado, había sido liberado del juicio, o quizás simplemente había pasado más allá de su alcance. La plantación se vació lentamente después de eso. La casa, ya en decadencia, continuó desmoronándose, las tablas pudriéndose, las ventanas rompiéndose, la naturaleza reclamando lo que siempre había sido suyo. En 1 año era inhabitable, en 5 años eran ruinas, y en 1 generación había sido reclamada por completo por el bosque, reducida a cimientos y fragmentos, historias y advertencias. Pero la gente que caminaba cerca de los antiguos terrenos de la plantación a veces reportaba cosas extrañas: la risa de una niña en el viento, el olor a agua de río donde no debería haber agua, y ojos azules observando desde las sombras, pacientes y eternos, asegurándose de que el pasado nunca se olvidara, asegurando que la deuda una vez pagada nunca se volviera a deber. Marta vivió para verlo todo. Murió a los 93 años, pacíficamente mientras dormía, y la enterraron cerca del río donde una vez habían estado las huellas brillantes. La noche de su funeral, la gente reportó haber visto 2 figuras junto al agua, una anciana y una niña, caminando juntas hacia la niebla, sus formas desvaneciéndose lentamente hasta que no quedó nada más que el sonido de un canto, sin palabras y hermoso, llevado por el viento. Y la tierra, al fin, estaba en paz. No la paz del olvido, sino la paz del recuerdo. No la paz del silencio, sino la paz del reconocimiento. La plantación había sido construida sobre el sufrimiento y había sido deshecha por la verdad. Y Anneliese, nacida de la violencia y el silencio, se había convertido en algo más grande que ambos, una fuerza de justicia, una guardiana de la memoria, un recordatorio de que ningún mal, por muy profundamente enterrado que esté, permanece oculto para siempre. Su nombre fue pronunciado durante generaciones después, susurrado a los niños como advertencia y promesa, una advertencia de que la crueldad tiene consecuencias, que la injusticia crea fuerzas que no pueden ser controladas, y una promesa de que los sin voz encontrarán voz, que los olvidados serán recordados, que aquellos que sufren eventualmente verán su sufrimiento reconocido y a sus opresores rendir cuentas. La niña que la ciencia no podía explicar se había convertido en la verdad que la historia no podía negar. Y al final, eso fue suficiente. Tenía que ser suficiente, porque algunas historias no terminan con resolución, sino con comprensión. No con respuestas, sino con mejores preguntas. No con el olvido, sino con la promesa de recordar siempre, de llevar adelante el peso de lo que se hizo para que nunca se vuelva a hacer. En el profundo sur, donde el pasado vive en el presente como raíces bajo el suelo, todavía cuentan historias sobre una plantación que fue deshecha por la verdad, que trató de enterrar. Cuentan de una niña con imposibles ojos azules, que no permitió que el silencio prevaleciera, que exigió que el mundo viera lo que había elegido ignorar. Hablan de una justicia que no vino de tribunales o leyes, sino de algo más profundo, algo más antiguo, algo que existe en los huesos de la propia tierra. Y en ciertas noches, cuando el viento se mueve entre las ruinas de lo que una vez fue, cuando el río corre oscuro y la luna brilla pálida, todavía puedes oírla cantar, una voz que es a la vez niña y coro, individual y colectiva, haciendo la misma pregunta que siempre ha necesitado ser preguntada. ¿Por cuánto tiempo apartarás la mirada? ¿Por cuánto tiempo elegirás la comodidad sobre la conciencia? ¿Por cuánto tiempo fingirás que lo que no ves no existe? La respuesta, susurra Anneliese desde la oscuridad, es ya no más, nunca más, nunca más.